Bueno, muchas gracias Julio, Ramón, Carmen por la invitación. Para mí es un placer, un honor estar con ustedes, hermanos de México. Primero reciban un saludo desde la Federación Iberoamericana de Franquicias. Empiezo haciendo un comentario para aquellos de ustedes que no ubiquen qué es la FIAF. Es una organización supranacional que reúne a las asociaciones nacionales de franquicias de Portugal, México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Uruguay, Paraguay y Brasil, y también con Argentina. Y juntos representamos a más de 7.500 marcas de franquicias, con más de 100.000 puntos de venta franquiciados y 2 millones de puestos de trabajo generados. La FIAF es una organización supranacional que vela por el buen desarrollo de las prácticas del sistema de franquicias en Iberoamérica y colaborar y coayudar con las asociaciones nacionales de franquicias, como en este caso la Asociación Mexicana de Franquicias, que es socia activa de FIAF y socio fundador, y contribuir con ustedes también a qué está pasando en el contexto internacional. Yo creo que también es importante, no es un tema académico el que les voy a presentar ahora, sino hacia dónde se están moviendo los sectores, las marcas, los retos que están enfrentando y cómo las marcas en Iberoamérica están enfrentando de igual forma entre 5 y 7 puntos muy concretos en términos que se consideran los principales de crisis que en este momento están viviendo. Voy a abrir una presentación de PowerPoint. Igual las preguntas que puedan tener o los comentarios, encantado por el chat y procuramos irlas contestando. Bien, ¿cuál es el contexto latinoamericano desde la FIAF? Segundo, por favor. Listo. Bien, antecedentes. El martes de la semana pasada tuvimos una reunión de emergencia, la tuvimos por esta misma plataforma de Zoom, que es, dicho sea de paso, es una herramienta formidable para la comunicación entre franquiciantes y franquiciatarios, que ustedes pueden ir utilizando. Esta reunión de emergencia se utilizó, se llamó con la intención, perdón, de compartir con los diferentes países cuál era la que estábamos enfrentando en términos de situación frente a sedes de gobierno y cuál era la situación de la franquicia y de las organizaciones franquiciantes. Les voy a presentar los resultados de ese primer levantamiento de percepción que se hizo el martes de la semana pasada. Quiero compartirles que mi presentación va a tener hoy 3 partes muy concretas: los antecedentes de FIAF, luego una actualización de la expectativa de la situación, esto está actualizado ayer en la noche, y la presentación también de un levantamiento que estamos haciendo de país en país en términos de percepción de los franquiciantes. Corrimos 10 preguntas al final de mi presentación. Estamos preparados junto con Ramón Egaña para correr esta misma presentación entre los 61 participantes que tenemos hoy. Esta encuesta que ustedes van a ver en unos minutos nos va a servir como línea de base para poder monitorear cada 10 días aproximadamente. Y es que la situación está cambiando literalmente en cuestión de horas y de días. Entonces, vamos a ir monitoreando cada 10 días los términos de percepción vía realidad, y conforme vayamos pasando por las diferentes etapas, esto se va a ir monitoreando igual mes con mes hasta llegar probablemente 6, 8, 9 meses, un año. Es muy importante construir la línea de base y descubrir lo que los franquiciantes están viviendo y están pensando. Esta misma encuesta que vamos a correr hoy, los resultados los vamos a presentar hoy mismo, si no nos falla la tecnología. Hoy mismo, en esta misma sesión, las vamos a presentar y vamos a hacer una lectura de la percepción de la industria de la franquicia como tal. Creo que es bien importante y que sea de retroalimentación para todos los franquiciantes iberoamericanos, ¿no? Y en este caso, de los hermanos de México. Bien. Bueno, primero, ¿qué medidas ha tomado su gobierno? El 63% de los países que les mencioné, de los 13 países que mencioné, hasta el martes de la semana pasada habían avanzado hacia una restricción de horarios de operación. Y el 63% a solamente a permitir el delivery o entrega a domicilio. Esto ha venido cambiando radicalmente. Hoy la mayoría de países, o cada vez más países, tienen algo que se llama toque de queda o estado de sitio.
Esto significa que en algunos países los centros comerciales está prohibido que abran, en muchos otros países, caso Perú, Honduras, Guatemala, puede ser también, está prohibida la circulación de las personas, solamente pueden circular a unos horarios determinados del día y por lo tanto todas las actividades de comercio e industria que no se consideren indispensables, es decir, farmacias, supermercados, venta de alimentos, no pueden operar. ¿Okay? Entendemos que no es el caso en México, que México ha sido la excepción a la regla, digamos, dentro del contexto iberoamericano. Pero esto es importante porque así es como se están moviendo los países. Y esto tiene un impacto directo en términos de flujo de caja, evidentemente, la facturación y el impacto que pueden tener los franquiciantes, que en este momento son entre 5 y 7 impactos directos que quiero compartir con ustedes al final de mi presentación. 2. En opinión de las asociaciones de franquicias, ¿cuál va a ser el principal reto que atraviesen los negocios y las franquicias durante la crisis del COVID-19? Hace una semana, si ustedes ven, casi el 70% de la percepción de las asociaciones nacionales de franquicia, casi el 70%, era ventas cero en sucursales. Tristemente, esto se ha venido validando. A partir de los levantamientos que estamos haciendo cada una de las marcas, hemos encontrado que hasta hoy, el 50% de las marcas espera que el cierre o la pérdida de ventas pueda ir entre un 50 y un 100% de las ventas durante la crisis del COVID. Esto es un tema muy, muy serio. Vamos a correr esto mismo entre los 60 y tantos visitantes que tenemos hoy a esta exposición para también tener una línea de base de México. Pero esto es importantísimo. En segundo lugar, llamamos a la atención la interrupción de la cadena de suministros. Hay países que están más afectos a otros por la importación de materias primas, pero es la segunda preocupación. Para en este lado, los franquiciantes también se están moviendo en términos de flexibilizando los términos de proveeduría exclusiva, buscando proveeduría alterna también, y hay dos fases. Ahorita estamos en una fase de contención, de contener lo más que se pueda la enfermedad, pero ya los negocios estamos empezando a planear el regreso, digamos. Y esto es algo que puede estar tomando, según las últimas métricas, de hecho así lo recomienda McKinsey, entre 8 y 12 semanas para volver. Entonces, lo que se está planeando es que cuando se recupere esto, también la cadena de suministro puede estar muy afectada, puede estar parcialmente destruida, por lo cual los franquiciantes están desarrollando proveedores alternos, están liberando ciertos flexibilidad en términos de los proveedores designados y buscando también nuevos proveedores que puedan ajustarse a las condiciones. Y para esto hay algunos comentarios que puedo hacer también en términos de que todo el mundo necesita vender, no solamente los puntos de venta, sino la cadena de suministro y los fabricantes también tienen un problema, no solamente de logística y de venta. Entonces, se están dando negociaciones muy importantes en términos de condiciones de pago, de compra, de flexibilización. Y los que no lo hacen flexibles son proveedores alternos, los franquiciados. ¿Bien? Y en tercer lugar, la falta de políticas para los empleados en relación al manejo de la contingencia. Esto salió en tercer lugar y creo que es una oportunidad importantísima para que todas las franquicias de Iberoamérica actúen, que comuniquen, como mencionaba Michelle, a quien, bueno, no tengo el gusto de conocer, pero fue un gusto escucharla el día de hoy. Muy interesante su presentación, muy atinada. El tener políticas claras en términos de los empleados en relación al manejo de la contingencia es de un enorme valor. Luego, se salió a preguntar a los países de Iberoamérica si el marco legal en términos laborales permitía mandar a suspenso a los empleados sin un pago de salarios o vacaciones. El 63% de los países no tienen un marco regulatorio, un marco legal que lo permita. Un 38% sí. Ahora, los países que no tienen esa flexibilidad por la vía de la ley de trabajo, entendiendo que en Iberoamérica la mayoría de nuestros sistemas de protección al empleado, digamos, son muy fuertes y muy rígidos, la realidad es que conforme ha venido avanzando la crisis, los gobiernos es esperable que vayan a flexibilizar la negociación entre las partes.
en términos de patronos y empleados que se encuentren acuerdos que permitan darle continuidad hacia los negocios. Una de las grandes preocupaciones es, y van a ver ustedes el resultado de esa pregunta concreta y la vamos a llevar hacia ustedes y ver también lo que ustedes piensan al respecto. Es la expectativa hacia la reducción de la nómina o de la planilla, cuánta gente esperamos o se espera en términos de franquiciantes de reducir su fuerza laboral, si lo ven como probable, muy probable. Los números son muy, muy preocupantes. La intención entonces es poderle dar continuidad y alargar o reducir el tiempo de permanencia y reducir la necesidad de tener que salir a cortar personal o a despedir personal. Para eso se requiere de ciertas negociaciones y es lo que está sucediendo en América Latina. Negociación patrono-empleado, en donde están hablando de horas, están hablando de acuerdos distintos de baja de salario para poder continuar con el negocio. Sigo rápidamente. Las asociaciones de franquicias, quiero dar un poco de contexto. Entendemos que todos los giros de negocio, la FIAF entiende que van a ser afectados, absolutamente todos. Pero se hizo una pregunta cerrada con la intención de poder hacer una estimación que dentro de la afectación sistémica general que todas las industrias van a tener, tratar de ponderar cuál es la posición en términos de las que pueden llegar a ser más afectadas. Los resultados fueron que el 38% de la industria, de las asociaciones nacionales de franquicias, que representan 7.500 marcas, piensan que el negocio de restaurantes y alimentos va a ser la más afectada con casi un 40%. El segundo va a ser el comercio minorista, con un 50%. Perdón, primero es el retail, el comercio minorista. El segundo es restaurantes y alimentos. Y el tercero, servicios. El tema de alimentos y restaurantes todavía tiene una salida por la vía del delivery. En algunos países como España e Italia, algunas cadenas como Domino's Pizza, Foster's, Vips y McDonald's ya cerraron el negocio a domicilio. Ya no está operando el negocio a domicilio. Pero todavía es una ventana de oportunidad que el comercio minorista no tiene. Por eso es que hasta el momento de la realización de esta encuesta, el 50% considera que la venta al detalle va a ser la más afectada por la crisis del COVID. La segunda, la de restaurantes. Y la que menos se prevé que puede ser afectada, siempre dentro de, entendiendo este contexto, es la de servicios, porque pueden tener teletrabajo, pueden adaptarse a unas plataformas de comercialización mucho más rápida, probablemente. Esta pregunta también la lanzamos y es que el domingo pasado, el 15 de marzo, el domingo anterior, quiero decir, hace 15 días, las grandes marcas como Nike, Apple, Tommy Hilfiger decidieron cerrar voluntariamente todas sus unidades en los Estados Unidos. Y si las marcas salimos a preguntar desde las asociaciones de franquicias si consideraban de que esto era una posición que las marcas podían tomar de forma voluntaria, la respuesta fue del 63%, antes de que los gobiernos lo impusieran. Bien, este dato creo que es bien importante para toda la audiencia que tenemos el día de hoy, y es que es previsible la negociación del monto de regalías, ¿ok? Para lo cual es recomendable hacer proyecciones financieras. Así se planteó la pregunta. ¿Considera que las marcas de su asociación estarán dispuestas a negociarlas con los franquiciatarios? Y el 88% contestó que sí. Eso lo vamos a validar hoy contra lo que los franquiciatarios mismos están validando al día de hoy. No quiero influir en los números, pero luego voy a compartirles en un ratito lo que está pasando en otros países en términos de negociación de las regalías. ¿Y qué tipo de soporte esperarían los franquiciados recibir por parte de las asociaciones? Relación con gobierno, asesoría en tipo laboral, asesoría legal, proyecciones económicas. Por eso felicito de verdad y reconozco el esfuerzo que está haciendo Julio, Ramón y Carmen como Asociación Mexicana de Franquicias y todos sus miembros a este tipo de foros, porque es lo que los socios están demandando. Inteligencia de mercado, inteligencia económica, asesoría legal, como la que se han venido compartiendo en los últimos 3 días. Entonces, enhorabuena a la asociación por realizar este tipo de esfuerzos. Esto es láminas que voy a presentar a continuación. Son el estudio que presentó ayer en la noche, esto está actualizado al día de ayer, o sea, más fresco imposible, como pan caliente, McKinsey & Company. Y son los 6 escenarios que McKinsey visualiza que puede presentar la curva de una probable recuperación en el tiempo de la economía en nuestros países. Esta matriz de 9 escenarios
son 9 escenarios, tienen que ver a partir de las intervenciones de gobierno y si qué tan efectivas pueden ser estas intervenciones de gobierno a partir de política pública en materia de salud y los resultados que puedan tener. La columna B1, B2 y B3 habla sobre una caída en la cual no hay donde pueda haber una recesión y, digamos, no haya una intervención por parte del gobierno o no haya resultado. En la columna A3, A1 y B4 es donde la intervención, o mejor dicho, la caída sea efectiva, parcialmente contenida. Esto porque el virus puede ser contenido, se puede presentar una recuperación lenta. Podemos ver en la columna A1 qué pasaría en la recuperación económica si el virus pudiese resurgir, que también es un escenario previsible, que pueda caer y pueda ir resurgiendo en determinados países. Se presentaría una curva de recuperación económica como la que están viendo ustedes en la columna A1. En la columna B4 ustedes pueden ver una escala de la pandemia con una progresión lenta hacia una recuperación económica. En la A4 es lo que está viviendo China actualmente, que está viviendo una B. Se contuvo el virus y se está iniciando un rebote económico. Esto en China está pasando particularmente en el epicentro que fue Wuhan. Y cada uno de ustedes podemos ir haciendo una lectura. Esto creo que es una importante contribución porque todos los empresarios estamos viendo y cuánto este tiempo va a durar. Para eso, McKinsey brinda algunas lecturas. Para poder determinar cuánto puede durar esto, lo que se recomienda a los empresarios es leer, por un lado, los indicadores de salud en términos de la profundidad de la crisis, el tiempo que está tomando, ciertos indicadores como el número de casos nuevos, casos domésticos, el número de test que se están realizando y ciertos indicadores económicos para tener una matriz. Por ejemplo, cortar el costo o la reducción de los costos en bienes durables como automóviles, cambio de comportamiento en el consumidor, como podemos ir viendo después a impago de ciertas obligaciones que puedan ver en términos de crédito o financieras, y luego la forma en que la recuperación va a tomar, eso nos puede llegar a tener una estimación que considero que puede ser interesante por la vía de cuánto tiempo. Hoy los escenarios que se están visualizando son a 12 semanas de contención y realmente en periodos de 3, 6 y 9 meses. Entonces, realmente cualquiera que pueda tratar de adivinar, realmente nadie tiene la bola de cristal. Absolutamente nadie te puede decir que esto va a recuperarse en 3 meses o en 6 meses o en 9 meses. Lo que sí se puede hacer es darle elementos a las franquicias, a los franquiciantes, para que puedan monitorear y que puedan hacer sus propias también estimaciones. La idea es cómo tener métricas para poder estimarlo. Sin embargo, es muy pronto como para tener una lectura. Este cuadro de acá lo que hace un análisis y lo incluí porque en el último sector, hacia la derecha en color amarillo, habla de el retail y la industria del vestido. Entonces, esto también va de la mano con el comercio al detalle, ¿no? Y entonces, de acuerdo con el estimado de reinicio para mundial que presentó McKinsey ayer en la noche, esto podría preverse para el final del segundo cuarto o el tercer cuarto del año. O sea que estamos hablando a partir de mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, con una recuperación. Y el cambio o la variación de las acciones para este segmento están de un menos 36%, ¿no? Y ahí, bueno, pasará por petróleo y tal. Ahora, la percepción, y muy rápidamente, de los franquiciantes en Iberoamérica son la siguiente. Los resultados son estos y se los quiero compartir a ustedes. Por un lado, la pregunta es, si continúa el rendimiento de ventas de la última semana por los siguientes 30 días, ¿qué porcentaje de reducción experimentarían de ventas los franquiciantes? Hasta hoy, 200 franquiciantes en América Latina nos han contestado que el 48% de ellos esperarían una pérdida entre el 50 y el 100% de las ventas. ¿Ok?
La segunda pregunta que hicimos hacia los franquiciantes fue ¿cuándo cree que tendrá lugar la recuperación para que las ventas de su cadena vuelvan a donde estaban hace un mes? El 40% estiman de 4 a 6 meses y el 30%, 28, de 7 a 12 meses. Esos son términos de expectativa de volver a recuperar el negocio. Pregunta importantísima. ¿Cuántos de los franquiciantes han negociado las rentas con los arrendantes? A este momento, al día de ayer, hasta las 7 de la noche, nos respondieron 200 cadenas de franquicias y nos dicen que el 46% de ellas no lo han intentado aún. El 32%, y esto es un número importantísimo, ya lo intentaron con un buen resultado, ya lo hicieron con un buen resultado de negociación con sus arrendantes. Un 16% ya lo hicieron con un mal resultado, lo cual es un indicador muy importante. Es decir, las compañías están siendo proactivas y sí se están logrando consensos de arrendamiento con centros comerciales. Hay diferentes figuras para ello. Y únicamente el 6% dice no lo haré. Así que, digamos, el 50% de la industria ya se ha movido hacia la negociación de arrendamientos y 32% ya ha tenido éxito en ese sentido. Y hay un 46% que seguramente lo hará en los siguientes días. Esta pregunta la queremos hacer hacia ustedes rápidamente y es, queremos saber si continuará con su esfuerzo de ventas de franquicias en este momento. Hoy estos 200 cadenas nos han contestado el 60% que sí lo harán, pero el 40% que no lo harán. Y eso es un dato que nos llama enormemente a la preocupación como asociaciones y federación y cómo podemos ayudar a nuestras asociaciones de franquicias para que a su vez apoyen a sus franquiciantes. Muchos franquiciantes, yo entiendo que ahorita todos comprendemos que estamos más preocupados por pagar la nómina, por pagar la renta, por la cadena de abastecimiento, no en vender franquicias, pero hay que entender que para muchas franquiciantes su único negocio es la comercialización y las regalías. Entonces, como tal, digamos, aquí hay un llamado fuerte de atención y que se puede actuar. ¿Cuántas unidades están cerradas? Bueno, en el 30% hoy de Iberoamérica están cerradas el 100% de las ubicaciones y del 50 al 99% un 31%. Este es un dato duro, que lo queremos levantar ahorita también a partir de lo que nos pueda contribuir Asociación Mexicana de Franquicias, es qué porcentaje de franquiciados cree que está en riesgo de perder como resultado de la crisis del COVID-19. Y nos dice el 30% de las cadenas que se ha levantado esta pregunta, el 30% nos han dicho que más del 25% de su cadena tienen, que piensan que están en riesgo de poderlo perder. Esto es serio y muy, muy preocupante. Del 6 al 10% estiman que pueden perder un 20% de su cadena y del 1 al 5%, perdón, el 20% piensan que pueden perder del 6 al 10 y un 17% del 1 al 5. Es decir, entre aproximadamente un 50% de los franquiciantes esperan pérdida de franquiciatarios, que pueden ir entre un 6 hasta más de un 25% de su red. Esto conlleva como han mencionado anteriormente, a trabajar más fuerte con los franquiciados y apoyarlos, a dar soporte técnico y una serie de cosas que hay que trabajar también por la vía, no solo de franquiciantes, sino como de asociación y de un encadenamiento productivo que se da de este gobierno, etcétera, ¿no? Es bien, bien importante esto. Sigo rápidamente. Las probabilidades de despedir personal. Hoy el 52% de los franquiciantes nos contestan que es probable y el 29% nos contestan que es muy probable el tener que despedir personal, lo cual nos lleva a una crisis también no solamente de pérdida de negocios, sino perder la fuerza laboral, que son las personas, son los seres humanos. Y por otro lado, los costos asociados una vez llegue la fase de la recuperación o del regreso, llamémosle, no necesariamente recuperación, llamémosle el regreso, de altos costos de reentrenamiento a franquiciados. ¿Okay? Y
Esto es una pregunta. ¿Como franquiciante ha extendido o aplazado el pago de regalías o ha reducido el monto eliminado o el pago de regalías? El 41% dice que no por el momento. Pero aquí lo importante es lo siguiente. Dice el 6% que ya lo hizo a todos sus franquiciados, el 23% sí lo ha hecho de caso en particular. Estamos hablando de casi un 30%. Pero hay todavía un 26% que nos dice, sí lo haré, pero no sé cómo hacerlo. Estamos hablando que entonces es un poquito arriba del 50% de la base de franquiciantes está en este tema. Ya, digamos, hay una porción importante que lo hizo, otra que lo sabe, pero no sabe cómo hacerlo, y hay quienes están esperando. Esto va a ir cambiando conforme avance la situación. El número que quiero hacer relevante ahorita es que solamente 3.5% de los franquiciantes no lo piensan hacer. Las 6 aspectos críticos, y me quedan única, esta es la última lámina realmente, para terminar en tiempo. Los 6 aspectos críticos que los franquiciantes y franquiciatarios están enfrentando y que sería la recomendación o que se están haciendo a todos los franquiciantes a nivel iberoamericano y en orden de prioridad son las siguientes. 1, manejo de flujo de efectivo, el manejo del cash flow. Esa es la prioridad número 1. Ese es el nombre número 1 del juego hoy. La protección del activo de flujo del activo cash. 2, negociación de rentas, como ya mencionamos. 3, escenarios de contingencia y negociación laboral. 4, negociación de las regalías. 5, contingencias ante incumplimientos del contrato de franquicia, tanto por parte del franquiciatario como por parte del franquiciante. Es muy previsible que van a haber incumplimientos, no solamente durante la fase de contención, sino más adelante, en el momento del regreso. Entonces hay que tener las contingencias y la planeación legal que sea necesaria, ¿no? Y también la interrupción de la cadena del suministro. Esos son los 6 puntos que los franquiciantes hoy nos han dicho que son sus preocupaciones principales. Así que estos son mis datos para la presentación. Voy a dejar de presentar en este momento y solamente terminaría con Ramón, para terminar muy en tiempo, creo que voy bien, para pedirle a Ramón si estás de acuerdo, Julio, en que se pueda correr esta encuesta a la base de los que están presentes hoy en el seminario. La van a poder contestar en línea, van a tener unos minutos y el resultado hoy mismo, ahorita mismo lo vamos a tener a partir de que hayamos completado. Les agradezco que por favor lo completen. Esta base va a ser muy importante y es la percepción de los franquiciantes en México. Les agradeceré que nos puedan apoyar con ello. Bien, entonces voy a proceder a publicar la encuesta para que cada uno de nosotros se sirva, como lo dijo José, contestarla y podamos tener los resultados prácticamente al momento. Gracias, Ramón. Pepe, nada más una pregunta por ahí que Sí. sale de Mónica. Que puedas compartirnos tu presentación. Con muchísimo gusto, por supuesto. Para Por que, eso tiene el logo de la Asociación Mexicana de Franquicias. Esto pasa a ser también propiedad de la Asociación Mexicana de Franquicias para que lo compartan. Ese es el propósito de FIAF, compartirlo con las asociaciones y que apoyen a sus socios. Con muchísimo gusto, Julio. Bien, gracias, pues va la encuesta. Gracias. Excelente, Ramón. Muchísimas gracias. Funcionó bien. No nos traicionó la tecnología hoy. No nos traicionó después de toda la plática que tuvimos ayer.
Listo. Al final le dan enviar y entonces es un par de minutos para que todos puedan contestar y entonces ya Ramón va a poderle dar terminar y luego publicar el resultado. Bien, esto va avanzando. Tenemos ¿Qué ya... nos dices, Ramón? Vamos a está? dar un par de minutos más. La respuesta está siendo rápida. Ya tenemos una tercera parte de los participantes que respondieron a la encuesta. Perfecto. Muchas gracias por tomarse el tiempo para hacerla. Va a ser de muchísimo valor para todos. Seguimos en proceso de respuesta. Ya tenemos más del 50% de los participantes que nos han hecho el favor de responder. Ok. Vamos a dar un minuto más y cerramos la encuesta. Tú quieras, Ramón. Si quieres, le das terminar y ya le puedes dar después. Vamos a dar 30 segundos. Hay gente que todavía está votando. Tenemos ahorita ya casi un 70% de porcentaje de respuesta. Demos 30 segundos y cerramos la encuesta. Estamos en tiempo. Gracias. Bien, pues voy a cerrar la encuesta. Tuvimos una respuesta de casi el 70% de los participantes. Muchísimas gracias. Y tenemos ya ahí los resultados. Gracias. Ahorita los vamos a ver. Todavía creo que no se publican todavía, Ramón. Solo hay que darle publicar. Ahí está. Muchísimas gracias. Ya los estamos viendo, Ramón. Gracias. Sí, lo que pasa, mi tecnología es un poco lenta, pero ya está. Gracias. Ok, si me permiten ayudarles a hacer una interpretación de los resultados, si me permites, Julio, Sí, leerlo, yo lo voy haciendo. Bien, la pregunta número 1. Si continúa el rendimiento de ventas de las últimas semanas por los próximos 30 días, ¿qué porcentaje de reducción experimentaría? Bueno, el 45% nos dicen de entre el 51 y el 100% de pérdida de ventas, ¿cuál es? De verdad es gravísimo. Y a eso hay que sumarle el 38% que espera que sea entre el 21 y el 50% adicional.
Entonces, digamos, eso como una base, digamos, no estamos descubriendo el hilo negro, creo que en ese sentido simplemente es poner una línea base, ¿no? Pero sabemos que estamos enfrentando un tema de ventas parciales o de ventas cero muy importante. La pregunta número 2 es, ¿cuándo cree que tendrá lugar la recuperación para que las ventas de su cadena vuelvan a donde estaban hace un mes? Interesante, de 4 a 6 meses. Esto se está hablando de un tema de medio plazo, de mediano plazo, es decir, de 4 a 6 meses. A ver, no pasa en términos de un contexto de emergencia mundial y más nada, no hay otro antecedente, digamos. Entonces, un plazo de 4 o 6 meses, me gusta pensar que es un escenario optimista en este sentido. Ojalá que así sea. Que Dios nos acompañe a todos como humanidad y que lo logremos, ¿no? Hola, ya estoy por acá. Y lo vamos a ir midiendo conforme la realidad. Julio, sí. Luego, bien importante, y este es un número importantísimo, y gracias por haberlo compartido. Si continuará con sus esfuerzos para la venta de franquicias en este momento, y el 80% nos ha dicho que sí. Esto, digamos, esto rompe la línea que traíamos de otros países donde nos habían dicho casi 50%, en caso de Colombia nos habían dicho 60% sí, 40% no. México nos está diciendo sí y no un 20%. Eso es muy bueno, en verdad, y es muy rescatable, y bueno, los felicito como asociación, los felicito como franquiciantes, porque esto habla de un espíritu combativo y de seguir luchando, sin ninguna duda. ¿Qué porcentaje de su plan original de ventas espera poder lograr? Bueno, aquí sí estamos siendo un poquito más conservadores, del 50 al 79%, al 45%, del 25 al 50%, digamos, esperan un 33% de lograr el plan de ventas. Menos 5%, un 13% de los que nos contestaron. Entonces, digamos, también son números conservadores para los cuales, pues bueno, cada marca tendrá que hacer su ajuste y su plan financiero correspondiente. Debido al mandato gubernamental, ¿qué porcentaje de totalmente están cerradas? Y esto es muy que lo sepan, del 11 al 25% de sus ubicaciones están cerradas. El 23% del 51 al 99. Solamente el 15% tiene todas las ubicaciones cerradas. Vean el tema del delivery. Aquí se rompe un poquito el tema del mito que yo les estaba platicando por el tema del delivery, que el delivery es, digamos, la panacea, la solución de alimentos y restaurantes. Pues, ¿qué tanto es el 3%? Pero digamos, con delivery. Estos datos van a ir cambiando, por supuesto, conforme se vayan haciendo más restrictivas o no, dependiendo cada país. Pero lo previsible es que se fueran haciendo restrictivas, digamos, los horarios de operación y los negocios, ¿no? Por eso es que hay que irlo monitoreando. Esto se va a repetir cada 2 o cada 3 semanas, este ejercicio. 6, rápidamente. ¿Qué porcentaje de franquiciados cree que está en riesgo de perder como resultado de la crisis? Y volvemos. El 50% de los franquiciantes que hoy están presentes pueden perder entre un 6 y arriba y un 25% de su cadena de franquicias. El 50%. Es un tema gravísimo y en la cual todas las asociaciones de franquicias pues tenemos que ayudar a nuestros socios y nuestros socios a sus franquiciatarios para lograr contener, así como los gobiernos están buscando cómo contener el virus, tenemos que buscar mecanismos de contención de la pérdida de franquicias, de negocios y de puestos de trabajo. Es serio este tema. Por supuesto que hay que leer que hay un 20% no se cerrar ninguno, ¿no? Por supuesto que sí. Número 7, hay que despedir personal. Y este es otro número que realmente nos preocupa enormemente. Y es que el 75% de los empresarios que nos contestaron hoy en México estiman que es un escenario muy probable. Y esto conlleva, como decía, a una previsión por el impacto en las personas, por supuesto, y en las empresas, en la contingencia de tipo laboral que va a darse. Es importante que se preparen adecuadamente para esa contingencia con sus asesores, con sus abogados,
para ese tipo de contingencia, que podrá ser, no necesariamente en estos 3 meses, pero en los próximos 4, 5, 6, si es que da, va a haber mucha contingencia. Y esa es la lectura. Número 8, como franquiciante, ha extendido los aplazamientos del pago de regalías. Esto es interesante. No al momento el 43%, pero si te das cuenta, ya estamos hablando de un 50% que ya negociaron el pago de regalías. ¿Sí? Esto es importantísimo. ¿Ok? El no al momento, si te das cuenta, tenemos 0% de gente que no lo va a hacer. Muy probablemente estás esperando a que el tema camine. Lo que pasa es que hay países donde la crisis ha estado más dura y ya los números por eso son distintos. El tema de no lo he hecho en este momento ya es muy pequeño. Y el de sí pienso hacerlo, pero no sé cómo, qué bueno mantenerlo en un 8%, porque eso significa que este tipo de actividades que está haciendo la Asociación Mexicana de Franquicias, pues ha ayudado a orientar a los franquiciantes en ese sentido. A negociar los arrendamientos, 20% sí con resultado satisfactorio, sí con resultado insatisfactorio, 18%. Aún no, pero lo haré. Esto depende de cada país. Por ejemplo, si ustedes estuviesen en Colombia, en Guatemala, en Costa Rica, yo les diría, ya vamos tarde para negociar los arrendamientos. Pero es porque allá ya todos los negocios están cerrados. Esto va a ser más dramático en las siguientes semanas, ¿no? Pero lo importante es que aún no, pero lo haré. Te habla de que también del nivel de hacia dónde se tienen que mover los franquiciantes y el soporte hacia los franquiciatarios también. Y tenemos hoy servicios personales, alimentos y bebidas y restaurantes. La intención de tener esta línea de base, como les digo, es que nos sirva a todos particulares, asociaciones de franquicias, Federación Iberoamericana de Franquicias y a ustedes como franquiciantes, que les sirva para tomar sus decisiones. No les quiero quitar más su tiempo. Agradezco el espacio que me dio la Asociación Mexicana de Franquicias y espero que haya sido de valor para ustedes esta información.